Buenos días o buenas tardes ya a todas las personas que os habéis conectado. Muchas gracias por participar en este seminario. Este seminario es un seminario que va a hablar de dos temas que para Plena Inclusión son muy importantes, ¿no? Por una parte vamos a hablar de educación. Plena trabaja porque todos los niños y niñas tengan la educación que desean, una educación inclusiva. Y también vamos a hablar de tema de comunidad. Para Plena Comunidad, el trabajo comunitario, el que las personas con discapacidad puedan participar y contribuir a la sociedad igual que el resto de los ciudadanos es una de las claves de nuestro trabajo de los últimos años. Plena Inclusión en los últimos años lleva una colaboración con la red de aprendizaje servicio, que luego ya nos contarán más detenidamente en qué consiste y qué es lo que es, porque comparte los principios y la filosofía de esta metodología de trabajo educativa. Una metodología educativa que también tiene un impacto social, que es un poco lo que vamos a ver hoy en este seminario. En este seminario nos van a acompañar dos personas, aunque en la carátula al principio habéis visto solo una. Nos va a acompañar Aránzazu Martínez Odría, que es doctora en psicopedagogía por la Universidad de Navarra y fue la primera persona en España que hizo una tesis doctoral sobre aprendizaje-servicio. Al final de sus estudios descubrió lo que era el aprendizaje-servicio y vio que el potencial transformador que tenía esta herramienta, entonces se implicó y empezó a trabajar en este ámbito para poder difundir y experimentar lo que da el aprendizaje-servicio. Y bueno, forma parte de la red de aprendizaje-servicio que os comentaba antes, de la que Plena Inclusión colabora y es socia. Y luego también tenemos a Cristina Rodríguez, que es directora del Centro Ocupacional Nelson Mandela de Madrid, de Aspimit, que nos va a contar un poco la concreción en algunos aspectos de cómo desde un centro de una entidad que trabaja con personas con discapacidad se puede contribuir también a la comunidad desde el aprendizaje-servicio. Pues cuando quieras, Aránzazu, todo tuyo. Días, a todas las personas que dedicáis este tiempo de vuestro día a este seminario. Voy a ir compartiendo la presentación. Vamos a ver si se puede ver correctamente y si me lo confirmáis. ¿Se ve correctamente? Sí, Aránzazu, Muy sí. bien, pues ahí vamos. Bueno, pues como nos indicaba Beatriz, tanto Cristina como yo compartimos un interés común, que es la educación, en este caso la educación inclusiva, y también el potencial o la convicción de que el aprendizaje-servicio es una herramienta con enorme potencial para una educación de mayor calidad, más inclusiva, transformadora. Y lo que vamos a hacer en este ratito que vamos a compartir es, bueno, lo que vais viendo en esta primera pantalla. Sí, vamos a hacer un breve recorrido a lo que es el APS, porque es verdad que es una metodología cada vez más conocida en nuestro territorio, también a nivel internacional. Y en estos escasos 15 años de recorrido del APS en España ha crecido de una forma muy notable en el ámbito educativo, pero también en el ámbito de las entidades sociales, porque hemos entendido que es una herramienta muy potente para conseguir esa transformación que buscamos. Entonces, siendo una herramienta muy presente actualmente en nuestro territorio, sí que es verdad que en todas las formaciones que promovemos desde la Red Española de Aprendizaje-Servicio, intentamos hacer un pequeño guiño a cuáles son los elementos básicos de la APS. Y ya sabéis que cuando algo se difunde mucho, se convierte en algo popular, suele perder algunas de las notas esenciales y nos parece muy importante siempre recordar cuál es la esencia de la APS. Entonces haremos ese pequeño recorrido. Lo haremos a través de algunas experiencias inspiradoras que han sido reconocidas por la Red Española de Aprendizaje-Servicio y que se llevan a cabo en diferentes centros educativos y entidades, para luego ir aterrizando progresivamente en ese otro impacto que tiene la APS. Es muy común escuchar hablar del impacto educativo, curricular del aprendizaje-servicio y su integración dentro de las escuelas, y cada vez tenemos más interés en que también se escuche, se ponga en valor, se difunda esa otra parte de impacto que tiene en el entorno, en la comunidad, que es lo que vamos a tratar de hacer en la sesión de hoy. Para ello, vamos a tener como ocasión la voz de las entidades, que hoy se recoge a través de ese seminario de impacto social que se llevó a cabo en meses de mayo y junio del año pasado, el curso 2022-23, y que se recogió en una pequeña publicación que luego pondremos a vuestra disposición. Y, en concreto, gracias a la participación también, en este caso, de Cristina, que fue una de las entidades que participó en aquel seminario. Entonces, haremos también un recorrido para que escuchéis qué es lo que aquellas 22 entidades participantes en el seminario nos dijeron sobre cómo hacer que el APS sea una herramienta que también ponga en valor el impacto social que tiene. Pues vamos allá.
Esta pequeña imagen que os recojo, veis que recoge esos dos términos que definen el aprendizaje-servicio, porque entendemos que el aprendizaje y servicio es un binomio inseparable. Muchas veces lo encontraréis con un guión en medio porque precisamente refleja esa simbiosis. No entendemos el aprendizaje-servicio sin aprendizaje, que no lo circunscribimos únicamente al ámbito curricular, sino que aborda el aprendizaje desde una perspectiva mucho más amplia, el desarrollo de las capacidades, las competencias de todas las personas en el ámbito formal, no formal e informal de la educación. Es decir, ya veis que tenemos una visión amplia de lo que es el aprendizaje y el servicio, entendiendo por servicio esa acción solidaria de implicación en el entorno que vamos a llevar a cabo. Entonces, el APS es una simbiosis necesaria de estos dos términos. Entendemos que el aprendizaje en todas esas formas, formal, informal, no formal, mejora el servicio solidario que vamos a llevar a cabo en el entorno y que ese servicio solidario que desarrollamos en la comunidad da sentido al aprendizaje, haciéndolo más significativo, más realista, más motivante para el alumno. Entonces, con esta idea en la clave, vamos a ver qué es eso del aprendizaje-servicio. Y lo vamos a hacer a través de ejemplos concretos. Este es el caso del equipo verde. Veis que es un vídeo. Yo, como luego lo vais a tener disponible, yo no me voy a detener, pero está ahí disponible. Os diré luego dónde podéis acceder también a su contenido de este vídeo y a muchos más de experiencias inspiradoras. Pero lo que vemos en este proyecto que se llamó Equipo Verde, Aprender Enseñando, así era el título que tenía este proyecto. Los chicos y chicas del Centro de Educación Especial Asprona de Almansa se les planteó un reto. Les plantearon la posibilidad de colaborar con los centros educativos de infantil, primaria y secundaria de la localidad, en este caso de Almansa, para crear huertos escolares. Había una necesidad, que era la de que estos centros educativos pusiesen en marcha este proyecto. Y entonces contactaron con el Centro de Educación Especial, que a través de los conocimientos que ellos habían adquirido, en este caso del alumnado del programa de transición a la vida adulta, fuesen a los centros y les asesorasen en cómo tenían que hacer esos huertos escolares. ¿Sí? Entonces, partíamos de una necesidad, de un reto, esto es un término que utilizamos mucho en la APS, la necesidad social a la que queremos dar respuesta, que en este caso era aportar formación, recursos a los centros educativos de Almansa para la creación de esos huertos. De esa necesidad, que era la que se identificó como prioritaria en el proyecto, vemos que salen dos columnas, como veis. Por un lado está la acción de servicio, retomo esta idea de la imagen inicial que os decía, del aprendizaje y el servicio como dos elementos necesariamente vinculados. Aquí están. A la izquierda tenemos el servicio, a la derecha el aprendizaje. ¿Cuál era la acción de servicio solidario que llevaron a cabo estos chicos y chicas para la creación de los huertos escolares? Bueno, pues en este caso en concreto, el alumnado de transición a la vida adulta colaboró con estudiantes y docentes de los centros de educación infantil, primaria y secundaria de la localidad y produjeron una serie de alimentos. Además de explicarles cómo podían poner en marcha ese proyecto, del que eran muy conocedores ya en el Centro de Educación Especial, toda parte de la producción que tuvieron en los huertos fue luego ofrecida para entidades solidarias de la localidad con la que colaboraron y llegó a más personas. En el proceso de hacer estos huertos, 5 centros educativos con todos sus huertos, además vemos que se fueron desarrollando muchos aprendizajes. Podemos hablar de unos pocos, que son los que yo reflejo aquí en esta imagen, pero obviamente hay muchos más, y serían los correspondientes a las áreas instrumentales básicas. Aprendimos de matemáticas, de lengua, cómo calcular las semillas, cómo calcular las distancias, cómo calcular el espacio de los huertos que tendrían que ir construyendo en el entorno de los centros educativos. Pero también trabajaron otras competencias que llamamos más básicas o transversales, como serían la autonomía personal, la comunicación y expresión escrita y artística para hacer de los huertos un espacio atractivo, para expresar a la comunidad educativa cuál era el proyecto que estaban haciendo, para identificar la necesidad y poner en contacto el centro educativo, el centro de educación especial y poner en común el proyecto. ¿Sí? También se desarrollaron muchas capacidades vinculadas con la cualificación profesional, en este caso concreto de agrojardinería. Se prepararon para el desarrollo al acceso al mundo laboral, desarrollando también por parte de los alumnos de los centros educativos muchas habilidades interpersonales de encuentro con otras personas, empatía y trabajo colaborativo. Es decir, la necesidad inicial con la que partía el proyecto dio lugar a una acción solidaria concreta en la que fue atendida esa necesidad y derivó en muchos aprendizajes. Todo ello se realizó en lo que llamamos en el APS trabajo en red,
porque como podéis ir viendo en la imagen que os proyecto, además del Centro de Educación Especial, que fue el que promovió aquella colaboración, hubo muchos centros educativos, en este caso 5, de la localidad que participaron, pero también la Asociación de Hortelanos de la localidad, una experiencia que había habido de un huerto previo en esta línea que inspiró el proyecto, el comedor social de Cáritas al que fueron destinados los productos que se obtuvieron en los huertos. Es decir, además de la necesidad social, los aprendizajes y la acción de servicio, vemos que el proyecto adquiere relevancia porque se realiza en red, colaborativamente, poniendo en conjunción diferentes agentes, entidades y personas. Para que veáis algunos de los impactos que el proyecto tuvo, ya os avanzaba que habían participado 5 centros educativos que fueron asesorados en ese proceso de creación de los huertos escolares. Se adquirieron 125 kilos de alimentos que fueron compartidos para el comedor social de Cáritas, y se realizaron 8 talleres de cocina saludable y visita guiada a los huertos que surgieron como consecuencia del proyecto. Todo esto fue merecedor en el año 2017 del Premio Solidaridad y Derechos Humanos de la Red Española Aprendizaje Servicio, que es la red que integra entidades, centros educativos, administración pública a nivel estatal, con sus 17 grupos promotores de APS en las diferentes comunidades autónomas. Otro ejemplo, la Fundación Escuela Teresiana, en este caso nos vamos al año 2023, hacemos un pequeño recorrido temporal y también geográfico. De Almansa vamos hasta Calahorra. Y os voy a compartir el vídeo. ¿Me confirmáis, por favor, que se escuche bien? Si sois tan amables. En los cursos, los alumnos de PECI pictografiaron nuestro colegio para hacerlo más accesible a las personas con dificultades cognitivas y a toda la comunidad educativa que convivimos en él. Este año nos dimos cuenta que nuestra ciudad necesitaba también tener una mayor accesibilidad cognitiva y nos pusimos a pensar e investigar. Contactamos y visitamos el centro Áncora, que presta servicios para personas con discapacidad, y con Araxá, el centro aragonés para la comunidad aumentativa y alternativa. Después de mucho trabajo de investigación, logramos descubrir todos los secretos para comenzar a pictografiar, y pensamos que un buen comienzo sería pictografiar los edificios municipales de nuestra localidad. Pero alto, quedaba algo muy importante: ponerse en contacto con las autoridades de nuestra ciudad y explicarles nuestro ambicioso proyecto. Les enviaremos una pequeña presentación de nuestro proyecto. A las autoridades esto nos recibieron muy amablemente en el evento para exponerlo delante de los concejales. Aceptaron el proyecto y comenzamos a trabajar. Cuando nosotros ya estábamos iniciando nuestro proyecto, nuestros compañeros de primaria nos propusieron ampliar nuestros objetivos y pictografiar también los comercios locales. ¡Qué gran idea! Entonces nos encargaron una gran labor: ir a sus clases y explicarles todas las entrañas de este precioso proyecto. Ahora, este proyecto era mucho más grande y buscaba una ciudad de todo y para todo. Juntos fuimos a presentar nuestro proyecto a la Asociación de Comerciantes de nuestra localidad, A la alcaldesa y a la prensa. Estuvimos muy nerviosos, pero todos nos felicitaron por este proyecto tan ambicioso. Y ahora tocaba trabajar. Había mucho que hacer. Elaborar pictogramas, Tableros de comunicación. Varios idiomas: español, inglés, francés, árabe y rumano. En marzo pictografiaron. El ayuntamiento, En abril. la biblioteca municipal, En mayo, 35 comercios locales. En junio. fecha
¡Joder! y otros 35 establecimientos comerciales. Contamos nuestros progresos en las redes sociales. Y lo celebramos. Pero esto no termina aquí. El curso que viene seguiremos poniendo nuestro granito de arena para conseguir que Calahorra sea una ciudad cognitivamente accesible. El vídeo es un poco largo quizá, pero es verdad, me ha parecido importante proyectarlo porque recoge muy bien todas las fases de un proyecto de aprendizaje-servicio. Las vamos desgranando un poquito. El proyecto se llama, como hemos visto, Calahorra de todos para todos, y tenía un reto. Se les plantea una necesidad. En este caso, querían mejorar la comunicación y accesibilidad cognitiva en la comunidad. Ya habéis visto que es un proyecto que fue creciendo. Al principio tenía una proyección más pequeña, más local, más interna, y poco a poco se animaron a sumarse y hacer accesible toda la localidad. Y lo mismo, igual que en el anterior proyecto hemos hablado de esas dos columnas, del servicio y del aprendizaje, en este caso también en relación con el servicio. ¿Qué es lo que estos chicos y estas chicas hicieron en relación con el proyecto? Ellos plantearon que para dar respuesta a esa necesidad que se les planteaba, era oportuno pictografiar edificios públicos. A su vez, acercarse a los comercios y también hacerlos más accesibles a través de esos pictogramas, etc. Para eso, para poder hacerlo, primero tuvieron que aprender los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Hicieron su labor de investigación. Hicieron un recorrido por los diferentes edificios públicos, establecimientos, para identificar qué es lo que iban a necesitar hacer más accesible. Entonces, con los planos de la ciudad, los edificios, fueron también acercándose a su localidad. Y tuvieron que aprender mucho sobre la edición digital, sobre los pictogramas y elaborar materiales ajustados para ello. Igual que nos ocurría en el caso del proyecto anterior, también en este caso, además del centro educativo que promueve la actividad, es necesaria la colaboración de muchas otras entidades. En este caso participa la Universidad de La Rioja, el Centro Áncora, los comerciantes, el Ayuntamiento como autoridad local, Arasac. Es decir, vuelve a verse el potencial que tienen los proyectos de aprendizaje-servicio que hacen que escuela-comunidad se encuentren. A veces el proyecto puede surgir desde una institución escolar, que es la que sale al encuentro de la necesidad, pero también hay muchos proyectos en los que es la entidad, la comunidad, la que solicita la colaboración de un centro educativo para atender una necesidad. El potencial de este proyecto es ver que institución educativa debe abrir las puertas y ventanas al entorno y que el entorno tiene que acceder a la escuela en esta colaboración que buscamos. Igual que hacíamos en el proyecto anterior, también algunos datos sobre el impacto que tuvo el proyecto. En este caso, los pictogramas se colocaron en 3 edificios: ayuntamiento, biblioteca, centro joven. Una ciudad pequeña, como es el caso de Calahorra, veis que es de enorme potencial. Y a su vez entregaron a 72 comercios locales aquellos códigos QR para hacer accesible su comercio al entorno. Todo ello lo proyectaron y lo difundieron a través de una página web en la que recogieron todos los resultados del proyecto. Igual que ocurrió en el caso del proyecto anterior, este premio, con una fecha más actual, porque es de la última edición que hemos tenido de los premios APS, obtuvo el premio Inclusión 2023 y en esta carátula que os copio a la izquierda está disponible todo el material para que cualquier centro que quisiera replicar la experiencia pudiese hacerlo. Luego lo tendréis todo disponible. Seguimos avanzando. En este caso le doy la palabra a Cristina, que nos va a contar otros 2 proyectos en los que han colaborado desde su centro. Hola, buenos días. Gracias, Aránzazu.
Pues mira, nosotros conocimos, os voy a hacer un poco un recorrido, conocimos el aprendizaje servicio porque como entidad social que somos, éramos como una de las entidades receptoras de este tipo de proyectos. Había institutos de aquí de Coslada, que es el municipio de Madrid donde nosotros estamos, que nos llamaron a nuestra puerta un poco a ofrecer, a ver qué necesidades teníamos y a ofrecer servicios vinculados a los aprendizajes pues de centros, sobre todo empezaron siendo un instituto, pero bueno, luego se amplió a colegios también de aquí de Coslada. Al ser nosotros los receptores de estos servicios, sí que vimos el potencial que tenía como metodología y vimos la capacidad de impacto social y comunitario que tenía esta metodología. Entonces, sí que nos planteamos, oye, igual que nosotros tenemos unos aprendizajes en un centro ocupacional, hay aprendizajes vinculados a competencias laborales, sociales, comunicativas, prelaborales, ¿no? Un poco cómo podemos hacer nosotros también para trabajar con esta metodología. Y dijimos, además, es muy importante cambiar el rol de la persona con discapacidad intelectual de solo ser receptora de servicios a ser un agente activo del cambio. Es decir, vamos a cambiar ya la visión de que solo podemos recibir servicios y vamos a ser nosotros, con todos los aprendizajes previos que ya tenemos y todas nuestras capacidades y talentos, que son muchos, los que vamos a hacer impacto en nuestras comunidades. Este fue como la premisa que nos pusimos un poco nosotros. Y entonces hicimos un primer proyecto piloto, porque esto sí, como recomendación, es empezar con un proyecto piloto para medir un poco las fuerzas, porque al final hacer un proyecto de aprendizaje-servicio requiere hacerlo bien. Y en nuestro primer proyecto piloto se basó en el que viene aquí en la presentación, que se llama Cactus Experience, que lo pusieron en marcha durante el confinamiento, en el cual personas de una entidad social les dieron a alumnos de un colegio plantas para que durante el confinamiento trabajaran la responsabilidad y el cuidado de esas plantas. Viendo un poco el impacto que tuvo esa experiencia, dijimos, bueno, vamos a intentar replicar algo similar, adaptándolo un poco a nuestro entorno y a nuestras condiciones. Entonces, aprovechamos el confinamiento, o sea, la pandemia como una oportunidad, dijimos, vamos a cambiar la forma de trabajar, vamos a ver cómo podemos cambiar la forma que tenemos de funcionar en el centro y nos fuimos buscando, la necesidad la teníamos, que eran los patios de los colegios de aquí de Coslada, son muy grandes, tienen mucha zona y un poco asalvajada y no tienen un mantenimiento, los colegios no tienen presupuesto para hacer ese mantenimiento. Entonces hubo un colegio que nos dijo, tenemos esto asalvajado, ¿qué podemos hacer aquí con este espacio? Y entonces el proyecto que se construyó fue, vamos a transformarlo en un espacio, ellos decidieron que fuera un punto de encuentro, porque la idea es un poco trabajarlo con el propio colegio, ¿no? Se elaboró un punto de encuentro, la actividad se realizó en el propio patio del colegio y colaboraban las personas del centro ocupacional con los alumnos de cuarto de primaria, cuarto y quinto de primaria. Entonces se transformó ese espacio y se trabajó, ellos lo vinculaban a asignaturas suyas de sus objetivos curriculares y nosotros a nuestro área ocupacional. Una vez que se transformó y se hizo la difusión y se terminó el proyecto, vimos el impacto positivo que había tenido, porque además el proyecto mejora cuando los propios alumnos nos piden que por qué no hacemos una campaña de difusión, puesto que el cole está en una zona de fiesta y los fines de semana pues se convirtió un poco la valla del colegio era el estercolero donde la gente dejaba las botellitas y los vasos, ¿no?, de la fiesta. Y entonces quisieron hacer además esa campaña de sensibilización en la que colaboramos y dijimos, bueno, vamos, se puede sacar muchas cosas, ¿no?, del proyecto, que lo bonito es que están vivos. Y este proyecto en concreto fuimos finalistas, lo presentamos a los premios del año 2021 y quedamos como finalistas y dijimos, oye, pues a lo mejor podemos utilizar esta metodología como metodología de centro. De ese proyecto surgió el que tenéis aquí en la diapositiva, que es en otro colegio de aquí de Coslada que practica el APS de manera habitual. Tiene un proyecto que acaba de terminar este año, un macroproyecto de generar un espacio de animación a la lectura en su patio. Entonces, nuestra parte del proyecto fue la transformación, como veis aquí en la imagen, del patio, de este que viene aquí, que pone 6 de mayo. Era un espacio que tenían infrautilizado, era un antiguo huerto, que luego lo quitaron, un jardín no se utilizaba y se transformó en este espacio de
bueno, pues está una zona de estar. Todo este material se transformó tanto en el centro como en el propio colegio. Y luego los propios alumnos nos pidieron oye, pues vamos a hacer un arenero, que hay un árbol allí muy grande para la zona de infantil. Pues las ruedas, toda la transformación de las ruedas, porque además la idea era trabajar todo el tema de la economía circular, no utilizar materiales que ya teníamos para que vieran un poco la importancia de no consumir sin control. Todas las ruedas las transformamos con los niños ahí con los propios alumnos de primaria, transformaron parte del patio de infantil. Entonces el resultado es el que veis aquí con el techadito, ya están los niños, ahí ya habíamos desaparecido nosotros, el uso que le están dando. Bueno, como veis, los aprendizajes era hablar sobre la economía circular, las competencias en jardinería, en la rehabilitación de materiales, fabricación de estructuras, reutilización y reciclaje y habilidades sociales y comunicativas. Y sobre todo, lo que medimos también nosotros desde el centro es el impacto social que se consigue en el cambio de visión que se tienen en las personas con discapacidad intelectual al inicio del proyecto y cuál se tiene al final, ¿no? Cómo cambia esa visión, y por eso lo utilizamos como herramienta de trabajo. Ahora os presento otro proyecto, ahora ya sí pasamos, que os va a dejar Aránzazu el vídeo por si luego lo queréis ver. Este fue premiado en el año pasado, en el 2023, por la Red Española de Aprendizaje Servicio, pero no en la categoría de inclusión, porque nosotros ya lo que decidimos es, no, la inclusión la trabajamos de manera transversal, vamos a tocar otros aspectos, ¿no? En este caso, nosotros llevamos trabajando 30 años todo el tema de desarrollo de competencias en autonomía del hogar. Nosotros lo llamamos aquí autonomía en el hogar, para aprender a cocinar, a limpiar, a un poco desarrollarse de manera autónoma en sus entornos de sus viviendas. Y todos esos aprendizajes dijimos, bueno, llevamos aprendiendo a hacer recetas y a cocinar un montón de años, vamos a ver quién puede necesitar aprender a cocinar. Ya le dimos un poco más de empaque dijimos, bueno, vamos a cocinar comida saludable, porque es verdad que tenemos unos problemas de obesidad y de malnutrición, o sea, de obesidad infantil y de un poco del tema del uso de la fruta, ¿no? Que parece que la fruta es el enemigo y vamos a trabajar con los niños. Y entonces un colegio de aquí de Coslada también nos dijo que este año nosotros tenemos un proyecto, trabajan por proyectos en infantil, con los de niños de 3 años, vamos a trabajar el proyecto de Masterchef. Entonces dijimos, bueno, vamos a pasarlo, vamos a hacer el proyecto de Masterchef, pero vamos a trabajar hábitos de vida saludable y alimentación saludable. Entonces, las personas del centro ocupacional de Nelson Mandela iban al cole una vez a la semana y les explicamos primero qué alimentos eran saludables o no, y practicamos con ellos en equipos mixtos. Ellos nos llamaban los maestros cocineros, ¿no? Entonces, los maestros cocineros hoy nos van a enseñar a elaborar platos de todo tipo. Entonces, sobre todo eran con frutas, y aprovechando que eran muy pequeñitos, los hicimos, pues eran un gusano con manzanas y mandarinas. O sea, la idea era un poco hacerlo más atractivo, y el proyecto finalizó con una gala Masterchef. Cada mesa tenía que elaborar pues su plato, el plato que les había correspondido. Luego, evidentemente, ganaban todos porque ganaban en haber aprendido a comer sano. Y además, en este proyecto aprovechamos, y como en Coslada se estaba implantando el cubo marrón, el de la materia orgánica, pues les hablamos del compost también, que hacíamos con los residuos una vez que, cuando empezó el proyecto, en la primera receta guardábamos los residuos vegetales, y vimos cómo evolucionaba en compost. Nosotros aquí en el centro tenemos una compostera, pues llevamos nuestras lombrices, el compost, ver un poco cómo se transforma y qué se puede hacer luego con él, ¿no? Era un poco darle también el punto sostenible. Entonces, estos dos ejemplos son ejemplos que hemos hecho aquí en el centro, pero sí que nos hemos transformado en la forma de trabajar. Pues hay otro proyecto en el que somos coparticipantes con la Universidad Complutense de aquí de Madrid, para hacer accesible la cultura. Es un proyecto con el Museo Arqueológico Nacional. En un principio era un proyecto en el que éramos receptores, alumnado de un instituto de Coslada y de esa universidad, nos enseñaban el acceso a la cultura clásica, y le dimos una vuelta y dijimos, bueno, vamos a hacerla también accesible a todo el mundo, ¿no? En los grupos que trabajan ya presentan, o sea, ya personas con discapacidad intelectual que presentan el proyecto, pues le da como un valor más, ¿no? En lo que comentaba antes Aránzazu, al final cada proyecto luego puede crecer y el trabajo en red es súper importante. En el caso de los patios, pues en uno de los colegios con los que hemos colaborado, porque ya llevamos 3 años, la Universidad de Alcalá, a través de la Facultad de Arquitectura, se sumó a hacer unos diseños del patio, de cómo poderlo hacer más habitable,
y nosotros la realidad era los que ejecutábamos la parte que podíamos de esos diseños, pues todo el tema de maceteros, plantas, elementos que no tuvieran riesgo de seguridad, los hemos elaborado nosotros, ¿no? Al final con esto lo que estamos es trabajando hacia la inclusión social, es decir, la idea, esta es una metodología que nos permite salir del centro, romper la pared de lo que es el centro y tener un impacto en la comunidad. Lo bonito es cuando luego te vas encontrando en el municipio con las personas y van viendo, o sea, nos van viendo y nos van reconociendo. Sí que deciros que, por ejemplo, nosotros esta metodología aquí en Madrid participamos en la red de sostenibilidad ambiental de Plena Inclusión Madrid y la estamos intentando poner en práctica en diferentes entidades. O sea, ya es la parte de la transformación de las propias entidades. Aranza, tú te dejo hablar, que nos dice Beatriz que quedan 20 minutos. Necesitamos mucho tiempo para contar muchas cosas. Muchas gracias, Cristina. Como veis, por rescatar algunas cosas que ha comentado y que son muy relevantes, esa transición, lo veremos luego al final, que se hace en las entidades cuando van teniendo rodaje en el desarrollo de los proyectos de aprendizaje-servicio, de ser entidades receptoras del servicio, ¿no? A irse convirtiendo progresivamente en entidades promotoras de proyectos de aprendizaje-servicio. Esto es un proceso que se suele dar en las entidades sociales. Y a su vez, el detalle de que Coslada, igual que Alcalá de Henares, Hospitalet de Llobregat y otras ciudades de España, se consideran municipios promotores de proyectos de aprendizaje-servicio, es decir, serían como núcleos en los que el aprendizaje-servicio ha calado mucho, el propio ayuntamiento se implica y hay un tejido muy amplio de proyectos realizados colaborativamente entre administración pública, centros escolares, entidades sociales. Es decir, Coslada es uno de los ejemplos de municipios de este tipo. O sea, que es decir, que es significativo la relevancia del proyecto. De todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Ahora, si estuviésemos todos presencialmente reunidos, ahora haríamos un ejercicio de puesta en común. ¿Qué es eso que vemos que ha pasado en todos los proyectos? Intento hacer un resumen tratando de ponerme en la cabeza de las personas que... Si veis que hay un esquemita muy sencillo, es cuando hablamos de los proyectos de aprendizaje-servicio, una terminología muy común es la de hablar del esbozo de un proyecto de aprendizaje-servicio. Sería como el esqueleto, que es lo que es esencial en todos los proyectos. Eso que no se debería perder, aunque el proyecto crezca más, se quede más pequeño, alcance a más personas o menos. Siempre tendría que haber esta estructura que os estoy mostrando. Primero, la necesidad social, que es lo que hemos denominado en los proyectos reto. Si os habéis fijado, en cada uno de los proyectos había algo a lo que queríamos atender, como entidad social, como centro educativo y en colaboración. ¿Vale? Ese tema que nos moviliza. Para dar respuesta a esa necesidad, que no es la de que los alumnos empaticen más, sino queremos hacer la ciudad más accesible. Queremos contribuir a los hábitos saludables. Esa necesidad social se concreta en acciones solidarias concretas de servicio a la comunidad en la que se pueden traducir y que, como veis, pueden ser muy diversas. Hemos visto proyectos en los que está más presente el tema medioambiental sostenible, está más presente la salud, la accesibilidad. Eso es secundario, porque una necesidad social puede ser atendida desde diferentes perspectivas, todas son válidas y pueden ir variando en el tiempo. Es lo que llamamos servicio a la comunidad. Y ese servicio concreto que hemos llevado a cabo para responder a la necesidad va vinculado con unos aprendizajes, que en el caso de un centro educativo van a ser curriculares y tendrán que tirar de las áreas curriculares, de las competencias específicas, de los bloques de contenido, criterios de evaluación, pero que no se circunscriben únicamente a lo curricular, sino que también tienen que ver mucho con el desarrollo de competencias, que son para el centro educativo y para el ámbito formal, no formal de la educación, para las entidades sociales, porque aprendizaje hay a lo largo de toda la vida y todas las personas estamos en constante aprendizaje. Y otro elemento clave que yo creo que se ha quedado muy evidenciado en todos los proyectos es que esto no lo hace aisladamente una entidad social, un centro educativo o el ayuntamiento, sino que se da de la sinergia de todas las partes que se implican en el proyecto. Y esto es una de las fortalezas. Y todo ello contribuye a esa transformación del entorno que buscamos. Y en esto estaréis, mientras vais escuchando, diréis, pero esto suena mucho a voluntariado. Y efectivamente tiene términos o aspectos comunes, que sería esa acción de servicio en concreto que realizamos, porque tanto en el voluntariado como en el aprendizaje de servicio hay una parte de realizar una acción solidaria a favor de una necesidad. Lo que vemos que es distinto y que enriquece a esa acción de voluntariado en el APS es que esa acción de servicio solidario, que se incluye también el voluntariado, en este caso se le viene sumada al aprendizaje curricular, transversal, de competencias, desarrollo. Entonces, se parecen, pero no son. En España pasa una cosa muy curiosa que no ha pasado en ningún otro territorio, hasta donde lo que yo conozco y conozco bastante. Y es que hemos puesto de acuerdo a muchas personas del ámbito no formal, formal,
de las instituciones de educación superior, infantil y primaria, administración pública, entidades sociales, en una definición en la que nos sentimos cómodas todas las personas. Y esto se lo debemos al grupo promotor de aprendizaje servicio en España y sobre todo se lo debemos a Charo Valle, que se recorrió las 17 comunidades autónomas españolas difundiendo, haciendo de apostolado del aprendizaje servicio. Y esta definición que os comparto es lo que cualquier persona que trabaja en APS nos compraría como definición válida. Y decimos que es una propuesta educativa o una filosofía educativa, casi más, que combina aprendizaje y servicio en un solo proyecto, ese binomio del que hablábamos en el inicio de nuestra presentación, donde los participantes, entidad social, centro educativo, beneficiario del servicio, aprenden. ¿Por qué? Porque se implican en necesidades reales del entorno y darles respuesta. Y en esa sinergia que se da, hacemos lo que llamamos un aprendizaje. Y ya veis que el aprendizaje de servicio se puede dar en muchos ámbitos, como los que hemos visto en los proyectos que os hemos presentado, que es una pequeña muestra de todos los que existen. Y a lo largo de estos años, desde la Red Española de Aprendizaje Servicio, que si no conocéis os animo a visitar la página web de la Red Apps, ahí está hipervinculado, cuando tengáis acceso a la documentación lo podéis ver, ha ido poniendo a disposición de toda la comunidad educativa y social de recursos, experiencias, buenas prácticas que se llevan a cabo a modo de inspiración. Proyectos, en este caso esto es del año 2019, se publicaron 100, en la página web de la Red Apps veréis muchas más. Las que hemos hablado, las que estaban hasta el 2019 están recogidas en esta publicación, pero en la página web de la Red Apps encontraréis un montón. Y como decíamos, el APS es una filosofía educativa, es una estrategia de desarrollo comunitario, pero es a su vez una manera de entender también la labor social de las entidades, ¿no? Y al final es esa forma de visibilizar lo que se hace desde las entidades, una forma de buscar espacios, tiempos compartidos entre entidades sociales, instituciones educativas, porque ya está claro que aisladamente no estamos consiguiendo los fines que pretendemos para nuestro sistema educativo. ¿Y en qué andamos en la Red Española de Aprendizaje Servicio? Y lo que ya aludía Beatriz al principio en su presentación. Desde la Red Española de Aprendizaje Servicio hemos visto que estos años que lleva transitados el APS en España ha crecido de forma notable. Igual que en los centros educativos ya es una metodología activa que incluso la Administración Educativa recoge como propuesta para la implantación de la enseñanza competencial, igual que eso ha crecido mucho, la parte más concreta de medir y poner en valor el impacto social que el APS tiene en la comunidad está no tan desarrollada. Entonces es un objetivo que tenemos desde la Red Apps y que compartimos con muchas entidades. Entonces, el año pasado, en los meses de mayo y junio, dinamizamos un proceso de trabajo y de reflexión compartida con entidades sociales, en concreto 22 entidades sociales de diferentes ámbitos de trabajo y que representaban a 10 comunidades autónomas españolas. Quisimos trabajar en cómo podemos poner en valor y difundir el APS como una herramienta de desarrollo comunitario que anime a más entidades a ser no solo receptoras de proyectos de APS, sino sobre todo promotoras de proyectos de APS, como nos decía Cristina. Y en ese sentido, ahí tenéis también disponible, os pondremos luego en el chat disponible el dossier para que lo veáis. Está también publicado de acceso libre en la web de la Red Española de Aprendizaje Servicio. Trabajamos en torno a estas 7 preguntas en esos 3 meses que estuvimos trabajando juntas, ya fuera en trabajo individual de cada entidad que respondía a las entidades, pero también luego cuando tuvimos ocasión de reunirnos las 22 y trabajamos sobre estas 7 preguntas que veis. Ahora no nos daría tiempo, desgraciadamente, para ahondar y profundizar en este tema, pero hemos hecho un rescate de aquellas preguntas que nos parecen que son como más gráficas de en qué momento estamos las como entidades sociales en relación con el APS, ¿no? Y una de las preguntas era, como entidades sociales, ¿cómo veis qué es ese impacto visible que el APS tiene en el entorno, ¿no? Y las entidades, como síntesis, nos decían que había impacto sobre todo en estos 3 ámbitos. Por un lado, en las personas que recibían la acción de servicio, ¿no? Y había proyectos en los que estaba claro que se fomentaba un encuentro intergeneracional, mejoraba la calidad de vida, mejoraban los hábitos saludables, el compromiso y la empatía. Correcto. Desde las entidades, el impacto visible era que era una ocasión muy favorable para visibilizar el trabajo que se hacía, las necesidades y las causas de las entidades sociales y por las que trabajaban. También era un recurso muy válido para conseguir captación de recursos personales, materiales, económicos, que también son necesarios para llevar a cabo los proyectos de aprendizaje-servicio, y se fortalecía la misión de la entidad, la apuesta por la innovación. Y luego, junto con las personas destinatarias, las entidades sociales, veíamos que el impacto visible de los proyectos de APS estaba en la comunidad en su conjunto, porque se iba fomentando una mayor sensibilidad en la comunidad sobre las necesidades sociales que había, la implicación. Se veía que era urgente crear redes de trabajo y que cuando trabajamos en red
los resultados son mucho mejores y se iban fomentando vocaciones. Era muy bonito escuchar a las entidades cuando decían que les daba mucha satisfacción ver a los chicos y chicas que volvían al paso del tiempo diciendo: yo hice un proyecto de APS en esta entidad y me inspiró a dedicarme al ámbito social o dedicarme al tema de salud o participar como voluntario o como voluntaria en otros proyectos de otras entidades. Es decir, que había ido calando en los chicos y en las chicas. Aquí tenéis, sin más, una muestra de algunos de los testimonios que recoge ese seminario. Recojo el de Aspimir, porque la propia Cristina nos lo ha dicho, ¿no? Cuando una usuaria nos decía que le hacía mucha ilusión encontrarse en el autobús de la localidad, en su vida cotidiana, cuando le reconocía y le decía qué tal estaba y le preguntaba, y tenían una charla con ella en el autobús, ¿no? Y eran chicos y chicas que habían participado en algún proyecto y habían tenido ocasión de acercarse a esta red. Bueno, pues igual que nos lo contaba Aspimir, nos lo contaba París 365 desde Pamplona, cuando decía que había sido para ellos como entidad una ocasión muy favorable para dar a conocer lo que pasaba en la trasera de la ciudad, ¿no? Visibilizar y hacer a las personas de la comunidad más conscientes de que esa realidad también está, aunque muchas veces se quede invisible. Cuando les preguntábamos a las entidades por las razones de esos resultados, ¿qué creéis que es lo que hace que esto funcione y que haya habido este impacto? Nos hablaban de esas razones de éxito, ¿no? El trabajo en red, la importancia de implicar los centros educativos, ese trabajo colaborativo con el ayuntamiento, no solo como acción concreta, puntual que se hace a raíz de un proyecto, sino para ir generando una relación estable en el tiempo, que dé lugar a nuevos proyectos, nuevos espacios de encuentro, ¿no? Y que de un proyecto puedan ir surgiendo otros proyectos futuros en colaboración con otras entidades, etc. También hablábamos de algunas decepciones, ¿no? Que como siempre, pues los tiempos igual no siempre son los ajustados y había acciones que no se podían completar, no siempre se evaluaba correctamente el proceso y que eso era perder una ocasión de aprendizaje que habría que tomar en cuenta para futuras ocasiones y que a veces no éramos siempre capaces de visibilizar el impacto que había tenido, ¿no? En este mundo en el que hay que difundir y dar a conocer lo que estamos. Lo mismo en este sentido, aquellos testimonios de las entidades, ¿no? Que hablaban de que había sido muy positivo dar sentido a lo que se hace y que las propias entidades veían que participar en un proyecto de APS era una ocasión para ellas de poner en común entre las personas que trabajaban, las personas beneficiarias de los proyectos, de cuál era el fin de la entidad, por qué estamos aquí, qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Muy interesante también la aportación en este caso de SOLC, una entidad que trabaja a favor de la sensibilización contra el cáncer, etcétera, que decía que habían recibido una ayuda económica después del proyecto, que era una cosa que agradecían mucho, pero que habían descubierto que podían aportar mucho más, no ser solo receptoras, sino sobre todo promotoras de proyectos más activas en el proceso, no solo formando al inicio de qué es el cáncer y cómo podéis colaborar con nosotros, sino implicándose más activamente en todo el proceso del desarrollo del proyecto. Nos parecía que eso claramente era un éxito, ¿no? También veíamos, un poco en la línea de lo que os decía, que en las entidades se habían dado cambios, ¿no? Se iba incorporando el APS como una herramienta de trabajo habitual, lo ha recogido muy bien Cristina cuando dice nuestro modo de trabajar ha cambiado y vemos que esta metodología nos ayuda en esta misión, estos principios que tenemos como entidad, nos abre también a otras redes, a otras entidades, nos da marcos de trabajo, nos permite ver cómo replicar, cómo hacer sostenible proyectos, motiva a los profesionales, ¿no? Que a veces ya, como están acostumbrados con el trabajo y con las dificultades del trabajo, ven que la entrada de chicos y chicas que tienen otra mirada, otra inocencia, otra ilusión, a veces como profesionales con más trayectoria, a veces vamos desgastándonos, ¿no? Y que les había aportado mucho esa voz joven que les hacía mirar desde otra perspectiva su trabajo, ¿no? Y había retos, ¿no? Difundir el APS, dejar claro lo que es, no confundirlo con el voluntariado, hacernos conscientes de los diferentes lenguajes que tenemos entidades sociales y centros educativos, que a veces cuesta encajar, pero que es un reto que nos ilusiona, ¿no? Cómo irlo introduciendo, cómo detectar la persona de la entidad que es interlocutora válida y que no se queda en cosa puntual, sino que nos permite seguir creciendo. Esto como algunas de las muchas aportaciones que se recogieron en ese documento y que os animo a revisar con más atención, si así lo consideráis, ¿no? Y que se recogen. Y luego algunos consejos que las entidades sociales quieren compartir con otras entidades, ¿no? Pues entender esa vinculación entidad social centro educativo, utilizarla como una herramienta de desarrollo comunitario y pensar conjuntamente entre todos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esto verdaderamente tenga un impacto en el entorno, ¿no? Esta sensibilidad que tenemos en la Red APS, que tiene Plena Inclusión, que tienen las entidades que participan en estos proyectos. Ver que es muy bueno también identificar, ¿no? Muchas veces los centros
educativos dicen, ¿y quién es la persona, la entidad con la que puedo colaborar? Pues las entidades también transmitís esta inquietud. ¿Cuál es la persona concreta del centro educativo a la que yo puedo acudir para hacer un proyecto sostenible? Que no va a cambiar, que no va a ser puntual, sino que va a darle continuidad y sostenibilidad al proyecto, ¿no? Y luego la importancia de trabajarlo en red, de creer y mirar con esperanza lo que los chicos y las chicas tienen para aportar, ¿no? Cada uno en aquel entorno en el que le toque. Y al final, ¿por qué son importantes las entidades sociales? ¿Por qué os necesitamos? ¿Por qué tenemos que trabajar colaborativamente? Porque entendemos que aportáis experiencia del trabajo en red, tenéis un lenguaje más cercano a la realidad y la necesidad del entorno, que enriquece mucho al centro educativo y al revés, ¿no? La mirada del centro también enriquece al centro educativo, o sea, a la entidad social, que es muy importante fijar con claridad el servicio que vamos a llevar a cabo y que es muy importante también vuestra aportación, en el sentido de que vais a la causa del problema, lo visibilizáis, ponéis voz a esa realidad. Entonces, en ese proceso de ser receptivas a convertiros en entidades impulsoras de promotores de proyectos, vamos haciendo que la comunidad se cohesione, se transforme, vaya haciéndose esa comunidad que cada vez somos más conscientes de que necesitamos con urgencia. Y por ir terminando, para que tengamos como una síntesis de lo que hemos ido viendo, entendemos que el APG es un proyecto educativo que tiene finalidad social y el éxito educativo y el compromiso social van de la mano, y centro educativo, institución educativa, entidad social hacen este binomio inseparable, que hace que no vayan desperdigadas, sino que se unen y dan lugar a un resultado compartido. También, seguramente, cuando habéis ido escuchando qué es esto del APS, quien lo conocía habrá sentido esto, quien de nuevas escucha por primera vez dirá esto me suena. El APS es una cosa que descubrimos, ¿no? Somos conscientes de que muchos centros, muchas entidades sociales ya hacen cosas muy cercanas al APS, y entonces esto lo que hace es sistematiza el aprendizaje o sistematiza la acción de servicio y le da un nombre y le da una forma y un rigor, pero ya existía, porque todo centro educativo que quiere que la educación sea verdaderamente transformadora del entorno y que esté vinculada con lo real, trabaja así, abierta al entorno. Y toda entidad que quiera que su acción esté presente y se visibilice, también quiere transmitirla a otras personas, a otros centros educativos, para que esté presente, ¿no? Entonces, decimos que el APS no es un invento, sino un descubrimiento. Decimos también que es una manera de entender la ciudadanía, en la que en el centro está la participación activa de todas las personas, porque creemos que podemos construir una sociedad más justa si participamos todos, y que todas las personas tienen cabida en esta forma de entender la ciudadanía. También es una forma de entender el aprendizaje, ¿no? Que tiene presente la responsabilidad social, que lo que aprendemos en las aulas, lo que aprendemos en las entidades sociales, necesariamente tiene que estar comprometido con la realidad y su mejora, y que eso solo es posible con una participación activa, acompañada de reflexión sobre las causas, los porqués, las consecuencias de lo que hacemos, ¿no? Una enseñanza, un aprendizaje comprometido con el verdadero sentido de la educación. Entendemos también que el APS es diverso, hemos visto proyectos más pequeños, más grandes, proyectos que van creciendo con el tiempo, pero todos son válidos si cumplimos con esos requisitos que decíamos que son las notas definitorias de un proyecto de aprendizaje-servicio. Ese esquema del que os hablaba al principio, una necesidad social identificada, aprendizaje, un servicio concreto, medible, que da respuesta a esa necesidad, y un trabajo en colaboración con otras entidades. Y todos son válidos, tomates cherries pequeños, grandes, porque todos son tomates y van creciendo y están en evolución. A su vez, es una estrategia de desarrollo comunitario con una mirada muy clara a la alteridad. El yo no es el centro, sino que el yo se construye en diálogo con los otros, ¿no? Esto que entendemos que falta tanto en nuestra sociedad, de encontrarnos con otras personas y entender que mi bien no está ajeno al bienestar de otras personas, ¿no? Y los proyectos de aprendizaje-servicio nos vinculan con otras personas, con otras necesidades, y eso da un potencial enorme al desarrollo comunitario, al aprendizaje, a la enseñanza. Y a su vez es una herramienta muy potente de inclusión, porque claramente el APS parte de considerar que la riqueza está en la aportación de cada persona, de cada entidad, de cada centro educativo. Aquí todo el mundo suma, cada uno en la parte que le toca, nadie queda fuera. Y una cosa muy bonita del APS, y esto las personas que nos hemos enamorado de esta metodología y vemos su potencial, es que verdaderamente experimentamos que el APS no tiene copyright. Os hemos ido hablando de proyectos que están disponibles en la web, que están disponibles para descarga. Las memorias de las entidades, de los centros educativos
que han sido premiadas en las convocatorias de proyectos de aprendizaje-servicio están descargables completamente para que puedan ser replicadas en cualquier otro centro con sus adaptaciones y sus tuneos. Entonces, esto es muy potente, porque las personas que trabajamos en el entorno del APS descubrimos que damos y que recibimos, y es muy real, no tiene copyright, es copyleft. Aquí el acceso a la página web de la que os he hablado tanto, en la que si vais navegando encontraréis tanto en el apartado de premios de APS como en la de experiencias, materiales, documentos, vídeos, memorias, documentales, películas asociadas con el tema que pueden ser utilizadas, referenciando obviamente a la persona que en su momento las creó, por justicia, obviamente, pero que están disponibles para cualquier persona que quiera desarrollar proyectos de APS. Escribes a un centro educativo, le pides tu presentación, su proyecto y te lo envían. Es una cosa muy potente. Y luego también Cervicas es el grupo promotor de aprendizaje-servicio del País Vasco, que tiene disponible en su página web todos estos materiales que os muestro, que son materiales muy sencillos, muy didácticos, que abordando diferentes ámbitos van también poniendo a disposición de la comunidad educativa, de la comunidad en general, cualquier iniciativa relacionada con proyectos de aprendizaje. Muchas publicaciones, esta es una muestra pequeñísima, pero muchas publicaciones que se han ido haciendo estos 15 años del APS en España y que están a disposición, algunas en formato electrónico, otras de descarga gratuita, otras de compra, pero son todo reflexiones sobre el aprendizaje-servicio. Entonces, por mi parte, daros las gracias. Creo que vamos con tiempo, por si hay algún minutito, Beatriz, en el que podamos en el chat compartir. Pero muchas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias Plena Inclusión por hacer posible también esta oportunidad de seguir reflexionando sobre la APS y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Pues muchas gracias, Aránzazu. La verdad es que la exposición, tanto por tu parte como por Cristina, ha sido muy clara. Y están comentando en el chat que ha sido muy motivadora, muy enriquecedora y no hay preguntas. Yo creo que la verdad es que la explicación ha sido muy clara y muy concreta y muy bien ilustrada con ejemplos que habéis ido poniendo, ¿no? No sé si alguien mientras vamos cerrando quiere preguntar algo, pero yo creo que la gente está mostrando la satisfacción. Yo sí quería aprovechar para recordar que la Red Española de Aprendizaje-Servicio concede unos premios y que el plazo está abierto, ¿eh? En la página web de la red podéis encontrar las bases y aquellos centros o entidades que estéis haciendo un proyecto, podéis presentaros al premio de este año, que creo que hay de plazo hasta el 30 de septiembre y se entregará en Mérida, que es la próxima sede, si no recuerdo mal, en el que se van a entregar los premios. Entonces, preguntan por aquí si la presentación se va a compartir. Entiendo que no hay problema y que lo podemos hacer. La pondremos, como siempre, en nuestra agenda. Tendréis acceso, bueno, en nuestra web, acceso al vídeo y también a la presentación. Y yo no sé si queréis comentar algo más, Aránzazu o Cristina. No, bueno, insistir quizá, efectivamente, desde la Red Apps nos animan a que presentéis convocatorias. Según las comunidades, ya sabéis que en cada grupo promotor, cada comunidad autónoma tiene un grupo promotor de personas de referencia, lo tenéis todo en la página web, que en un momento dado, si necesitáis algún tipo de apoyo para que os ayuden a preparar la memoria, etcétera, también contéis con ese apoyo, entonces que os animéis. Es muy importante que haya proyectos promovidos por entidades sociales, que normalmente hay más de centros educativos, con lo cual es una ocasión también para ir visibilizando. Y cualquier persona, cualquier entidad que veáis que tenéis algo que decir de cómo ir difundiendo el APS desde esta perspectiva del desarrollo comunitario y el impacto, por favor escribidnos a la red. Estamos creando una comisión precisamente para fomentar esta línea. Entonces, todas las voces súper agradecidas de que nos escribáis y hacemos un trabajo colaborativo. No sé, Cristina, si tú quieres comentar algo. Nada, que si alguien tiene cualquier duda de cómo implantarlo, de lo que sea, pues que dice Aránzazu, es verdad que nosotros nos hemos apoyado mucho en la figura municipal que Coslada tiene para el desarrollo del APS, pero que asumimos también un poco ese rol de cualquier consulta, cualquier duda, que estamos para lo que necesite cualquiera. Y que se animen, que hay un aprendizaje significativo súper importante y que se consiguen muchas cosas, de verdad. Por aquí están hablando en el chat de que tanto entusiasmo contagia, ¿no? O sea que para que veáis que buenos aliados busca Plena Inclusión, que no se alía con cualquiera, tiene que ser con alguien que tenga valores, que tenga principios y que además reme en la misma dirección que nosotros, ¿no? Entonces yo creo que la red de aprendizaje-servicio es un gran aliado de Plena Inclusión y yo creo y esperemos que lo seamos durante muchos años, ¿no? Y que sigamos colaborando muchos años juntos. Bueno, pues sin más, daros las gracias a todas las personas que os habéis conectado.
y especialmente a Cristina y Aránzazu por todo su conocimiento y por transmitirlo de esa manera tan vital y tan motivadora. Y nada, os esperamos en próximos seminarios que hablaremos sobre aprendizaje-servicio y sobre otras cosas. Muchas gracias. Bien. Gracias a todos.